Y bueno, vamos a hoy es un día de cierre de series. Cerramos un poco la serie de la sangre hoy en la Cena del Señor, que estuvimos examinando desde más o menos desde el fin del año pasado y también desde más o menos desde el comienzo de este año estuvimos viendo esta serie que le hemos titulado Herramientas para la Vida. Ahí pudimos compartir un poquito sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre cómo estudiar la Biblia. Incluso hasta vimos un método que se le suele llamar método inductivo. Vimos algunas cuestiones que entiendo que nos han hecho mucho bien a todos. Hemos hablado de la oración y hoy vamos a cerrar con lo que la Biblia nos muestra acerca de la congregación. Lo estamos viendo desde este punto de vista, ¿no? Le hemos puesto herramientas para la vida porque esta es un poco la idea de meditar en temas que la Biblia enseña, temas que son necesarios para todos nosotros, pero que Dios ha querido que nos sirvan en la vida diaria. Si vamos a estudiar la Biblia porque sí, o para ser teólogo, está bien, qué sé yo, te puede gustar, pero después en el día a día hay que ver qué podés aprovechar y qué no, ¿no? La idea es que podamos aprovechar todo lo que tenemos y todo lo que el Señor nos muestra, todo lo que el Señor nos dice, y que lo podamos incorporar en el día a día, porque justamente la Biblia habla de un montón de cosas. Habla de cómo ser honesto a la hora de ganarte la plata, habla cómo ser honesto en las relaciones familiares, cómo hacerlo en el matrimonio, cómo criar a los hijos. Bueno, para que nos sirva para todo eso, para el día a día, para no pelearnos con el verdurero, y si no tenemos que pelear, pero que podamos ser elegantes a la hora de incluso hasta de discutir. Bueno, ese tipo de cosas. La oración también, no es un deber. Si bien es necesario que lo hagamos, pero no lo tenemos que pensar como un deber. Lo debemos pensar como intimidad, como relación, como un vínculo estrecho con la persona de Dios. Y ahora vamos a ver el tema justamente de la congregación y de qué es lo que el Señor nos muestra y nos habla acerca de lo que significa esto. Compartir los unos con los otros. Y por qué el Señor quiere que los que lo siguen, los que le aman, los que le buscan, tengan un tiempo en donde puedan estar todos juntos. Naturalmente que ese tiempo no tiene que ser todo el tiempo, porque si no, no podríamos evangelizar a nadie. Pero es necesario que periódicamente y en algún momento, entendemos que de la semana, la periodicidad después se puede charlar, pero entendemos que es necesario que los que amamos al Señor nos juntemos. ¿Viste que cuando haces el asado, viste que pones todos los carbones juntos y prendes el fuego? Bueno, ahí está, el fuego del Espíritu hace que todos nos unamos y nos vayamos nutriendo. Y que el fuego pueda arder cuando estamos todos juntos. Saca un carboncito y déjalo afuera, ¿y qué va a pasar con el trabajo? Ya está. Tan sencillo como eso. Y vamos a ver algunas cosas que el Señor nos enseña al respecto, y siempre apuntando al mismo objetivo, siempre viéndolo desde ese punto de vista, ¿sí? Como herramientas para la vida, como para el día a día. Mira, vamos a ver. Bien, Salmo 122. Son interesantes estos salmos. Ahora vamos a comentar algo. Mira, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que el Salmo desde el 120 al 134, ustedes van a encontrar, cuando lo leen, una clausulita que dice cántico gradual. Y ahora vamos a ver qué significa este cántico gradual. Pero fíjate lo que decía este hombre. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Naturalmente que hoy, a la luz de lo que encontramos en el Nuevo Testamento, entendemos que la casa espiritual somos los creyentes, ¿no? Que el Señor ha venido a morar en nosotros. Pero también entendemos que tenemos esa necesidad de unirnos y juntarnos. Es imperioso, es necesario, y el principio que el Antiguo Testamento enseña es aplicable perfectamente como principio, como tal, a lo que encontramos hoy por hoy en lo que es la congregación en sí, ¿no?
Y fíjate lo que dice aquí el salmista. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Ahora, te pongo un poco en contexto para que ponderemos adecuadamente esta expresión, yo me alegro. Mira, como decíamos, los Salmos 120 a 134 dicen cántico gradual. Se les llama cántico gradual porque eran las canciones que cantaban los peregrinos que iban a Jerusalén para festejar, para celebrar la Pascua, básicamente. En general iban para alguna de las fiestas judías, algunos iban más de una vez al año, pero por lo menos uno tenía que ir una vez al año. Entonces, una vez al año iban en caravana, en caravanas grandes, enormes, de mucho sacrificio, muy incómodas. Desde algunos lugares tenían que caminar hasta 400 kilómetros para llegar hasta Jerusalén. Tenían que cerrar el negocio, con lo que le cuesta a un judío cerrar el negocio, imagínense. Tenía que hacer un montón de maniobras para poder llegar al lugar. La ciudad de Jerusalén era una ciudad que tenía 15 cuadras por 5. Y cuando venía una de las fiestas judías, podía llegar a albergar hasta 500.000 personas. Usted imagínese una ciudad más chica que Villa, mucho más chica que Villa, 500.000 personas y adentro, en esa ciudad. Imagínense la incomodidad, el lío, la mayoría acampaba, naturalmente, ¿no? Acampaban a las afueras de la ciudad, se acomodaban como podían. Y vos fíjate que el tipo que está caminando, cantando, y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Es un peregrino que está en el punto máximo de la incomodidad y no se queja por eso, sino que se alegra. Paréntesis, tenemos que recuperar ese gozo y esa alegría, ¿no? Creo que tenemos que recuperar y nos da un gran ejemplo el salmista. Pero mira, esto lo podemos marcar, digamos, como un marco general en cuanto a lo que encontramos de lo que significa compartir juntos los hermanos en comunión. Pero antes de eso, me gustaría, o antes de entrar más en detalle en ese punto, me gustaría que entendamos bien de qué hablamos cuando hablamos de iglesia. ¿Sí? Vamos a ver esto. Ahí habíamos puesto algunos puntos, que por ahí los vamos a desarrollar ahora. Habíamos puesto Cristo nos salvó y nos quiso dejar solos, pues ha querido incluirnos en el cuerpo de Cristo. Ahora lo vamos a ver esto, hacernos miembros de la familia de Dios, que no seamos solitarios o ermitaños, que nos acerquemos conjuntamente a Él y que nos ayudemos los unos a los otros, entre otras cosas que podríamos mencionar, ¿no? Y ahora vamos a ir desarrollando algunas de estas cositas que pusimos ahí, las vamos a desarrollar. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de iglesia? Mira, el término se usaba para hablar de asamblea. Era la asamblea en la cual se reunían los miembros de una ciudad. Los miembros de una ciudad que, en general, eran miembros calificados de una ciudad. No era cualquier perejil, cualquiera de nosotros podía ir a la plaza a deliberar sobre los asuntos de la ciudad. ¿Sí? Eran miembros calificados que se reunían en algún lugar, y ese era el término literalmente o para lo que se usaba, literalmente significa llamados a salir fuera, pero adquiere su verdadero significado cuando el Señor Jesús constituye su iglesia, constituye su pueblo espiritual en Pentecostés. ¿Sí? Ahí se forma la iglesia cuando viene el Espíritu Santo. Hasta ese momento el mundo se dividía en judíos y gentiles. Y la división era fuerte y era rajatabla. Por lo menos los judíos lo marcaban muy bien. De hecho, no podían ir a la casa de un gentil, por ejemplo, para que se den una idea. Y el milagro que Dios hace en Cristo es hacer que de esos dos pueblos se forme un hombre. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, bárbaro ni necesita, decía el apóstol Pablo, ¿no? Ahora son todos un nuevo hombre en Jesucristo. Entonces, la iglesia de Dios se forma justamente por todos aquellos que han creído en el Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es la iglesia. A eso le llamamos iglesia, ahora se le suele decir iglesia mundial. Para no decir iglesia universal porque se confunde con los brasileros, pero el término más correcto sería universal. Pero para no confundir, a veces le esquivamos un poquito y tratamos de no decir universal.
Pero la verdad es que sí, es universal. Entonces, ahí tenemos, de eso hablamos cuando hablamos de iglesia. Está formado por todas las personas que en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier época de la historia, hayan reconocido sus pecados y puesto su fe y su confianza en Jesucristo como el amo y Señor de sus vidas, sean judíos o sean gentiles. Paréntesis. Crítico. ¿Has reconocido tus pecados y puesto tu fe y tu confianza en Cristo? Gran pregunta. Porque si no, no tenemos más nada que decir respecto a esto. Gran pregunta. Si lo has hecho, seguimos adelante. Si no, parate en el camino y empezá a pensar lo que Cristo hizo por vos. Y seguimos. Cuando hablamos de la iglesia de Dios, algunos hacen una distinción y hablan de la iglesia triunfante. Y está bueno porque ya hay personas que han pasado de este mundo y están con el Señor y disfrutan y ya están en la tribuna mirando. Y hay otros que estamos jugando el partido. Y se les suele decir iglesia militante. Bueno, está el que está en la tribuna y está el que juega el partido, ¿no? Hoy estamos en la tierra y hoy nos toca jugar el partido, pero hay un punto que es sumamente crítico, sumamente importante entender respecto de lo que hablamos cuando hablamos de la iglesia. Eso es la constitución y quienes la forman y demás, pero si vos te pones a pensar y entras a mirar la Biblia y la historia, te vas a dar cuenta que hay solo dos instituciones que se forman. Dos. No más que eso. Una es la iglesia, que Dios la estableció, y otra es el matrimonio. Fuera de esas dos instituciones, hay un montón de otras instituciones humanas que se han creado y se han formado y van a seguir formándose hasta que el mundo siga como está hasta ahora. Pero solo de esas dos, de la pertenencia a esas dos instituciones, tenemos el privilegio de que podemos decir, bueno, nos podemos enorgullecer o podemos estar contentos. No más que la iglesia y el matrimonio. Y puntualmente cuando hablamos de la iglesia, o de la iglesia mundial, internacional, universal, si quieren ponerle, podemos decir que ha sobrevivido todos los gobiernos, todos los pueblos, todas las naciones, todos los idiomas, y lo va a seguir siendo y lo va a sobrevivir hasta que el Señor decida llevarse. En realidad el Señor ha establecido que en algún momento se va a llevar a la iglesia de la tierra. Es algo que hablamos muy por arribita hoy más temprano. Pero mientras la iglesia está en la tierra, así va a ser. La iglesia ha pasado por distintas épocas, ha pasado por corrupciones de enormes proporciones, ha habido cosas gravísimas, y estamos hablando de la iglesia como conjunto global, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de congregaciones locales, de lo cual ya vamos a hablar. Pero ha pasado por infinidad de situaciones que han sido negativas, han sido terribles, pero el Señor dijo, la promesa del Señor ha sido clara y se mantiene y es inmutable y no cambia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bien. Ahora bien, hasta ahí llegamos cuando hablamos de la iglesia, llamémosle universal, de todos los creyentes. Pero después también, a veces en la Biblia se habla de la iglesia en otro sentido, con otra idea, con otra connotación, que es la iglesia local. Una congregación, un grupo de personas creyentes en el Señor Jesús que se unen y comparten su fe y la viven en comunidad. Eso es una iglesia local. Fíjate que hay un punto interesante acá que el apóstol Pablo menciona. En 1 Corintios capítulo 12, ahí tenemos el texto puesto. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mira, interesante, Pablo no dice nosotros somos el cuerpo de Cristo. En otros textos sí lo dice así, pero ahí no. No dice nosotros, dice ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes. ¿Y por qué dice ustedes? Porque ustedes eran los corintios, los que estaban, los que iban a ser los receptores de esa carta. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y claro, ¿por qué lo va a decir? ¿Por qué no se va a incluir? Y porque cada iglesia también es el cuerpo de Cristo en algún sentido. Cada iglesia local, cada grupo de personas que se reúnen en el nombre del Señor, es también el cuerpo de Cristo.
no solamente a nivel universal y global, es también a nivel congregación y a nivel local. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y fíjense que se lo dice una de las iglesias con más problemas del Nuevo Testamento. De las 23 iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, si la de Corinto no era la peor, le pegan el palo. Había de todo. De todos los chiqueros que te puedas imaginar, había. Sin embargo, le dicen ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Es que, por eso que todo creyente que pertenece a la iglesia, en su conjunto a la iglesia de la cual el Señor habló, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo eso a Pedro? Sobre la confesión de Pedro, no sobre su persona, por eso está mal decir que Pedro es el primer papa y demás. Pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo creyente también necesita imperiosamente pertenecer a una congregación local. Necesita como el agua. No, es como que no tiene otra alternativa. Necesitamos sí o sí pertenecer a una iglesia local. Y ahí viene un punto importante, porque siempre surge, bueno, me encuentro que en tal iglesia pasa una cosa, y en tal iglesia pasa otra, y en la de allá pasa lo demás acá, y acá pasa esto, y acá pasa lo otro. Y a menos que haya cuestiones que a veces son graves y a veces lo son, y entendemos que hay cuestiones graves, estamos hablando de que no se respete la autoridad bíblica en alguna cuestión de doctrinas esenciales, estamos hablando de eso, pero a menos que haya cuestiones graves, tenemos que entender, y a veces nos cuesta, pero tenemos que entender que no existe la iglesia perfecta. No existe. En algún sentido, Salvador de Lutri lo decía de otro modo, y está muy buena la observación y era muy inteligente, porque dice, sí, en realidad no existe, pero yo donde voy, a mí me parece que sí existe la iglesia perfecta. Porque claro, él lo invitaban de todos lados. Y a mí más o menos me puede pasar lo mismo. Cada vez que voy a otra iglesia, eh, no voy mucho, pero algunas veces, o cuando éramos pibes, era más de jeringuear, pero ahora jeringueamos menos, pero cada tanto nos toca asistir. Y uno cuando va a otra iglesia, parece que sí existe la iglesia perfecta, porque uno cuando está un ratito, y sí, está todo buenísimo. Es perfecto. Y dice de Lutri, sí, todas las iglesias a las que yo voy son perfectas. Me atienden a cuerpo de rey, me reciben como un señor. Ahora, llego a estar más de una semana y me doy cuenta que en todos lados se cocinaba. Y que siempre hay algo que ajustar o que mejorar. Claro, no existe, pero en algún sentido, yo cuando voy, estoy 2 días, estoy un día, me reciben como un señor, me reciben a cuerpo de rey. Claro que existe la iglesia perfecta, claro. Otro me decía hace muchos años, en realidad, ¿sabes qué? Vos a lo mejor podés llegar a encontrar la iglesia perfecta. Podés llegar a encontrarla. Ahora, un comentario. Si llegás a encontrarla, no vayas. ¿Por qué? Porque la va a arruinar. Y sí, si alguna vez encontrás la iglesia perfecta, no vayas, por la duda. Yo voy a tratar de no ir, para no ser macana. ¿Se entiende a dónde vamos? Bien. Porque todos somos pecadores. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Todos somos pecadores. Y el Señor nos ha transformado. Nos ha declarado justos por medio de la sangre de Jesús. Es lo que hablábamos más temprano. Ahora bien, desde un punto de vista posicional, digamos, desde la posición que tenemos en Jesucristo, sí, efectivamente hemos sido declarados justos. Y ya tenemos esa justicia, la misma justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Ahora, desde un punto de vista práctico de la vida del día a día, nosotros tenemos que seguir siendo transformados. Estamos en proceso de transformación. Y ese proceso va a concluir cuando el Señor a cada uno, en el momento que sea, en el tiempo que sea, nos llame a su presencia. Entonces, estamos en proceso de transformación. Y ese proceso, es cierto que los creyentes muchas veces conspiramos en contra. Ahí se nos escapó. Estamos con las propagandas de nuevo. Ahí está, ahí volvimos. Conspiramos en contra del proceso que el Señor está desarrollando en nuestra vida. A veces pasa que Dios nos quiere llevar para un lado y lamentablemente, tristemente, va a seguir pasando. Que Dios nos quiere llevar por acá y nosotros vamos para allá.
Y eso sucede. Pero el punto es que, bueno, si alguna vez fallamos, siempre volvamos a alinearnos con el plan de Dios y no tiremos de la soga. Esa es un poco la idea de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, volviendo un poquito al tema. Es interesante pensar que tenemos la necesidad, justamente, como recién mencionábamos, tenemos la necesidad imperiosa de que podamos disfrutar de la comunión dentro de un grupo de personas que compartan la misma. Es una necesidad imperiosa, no importa si es en esta iglesia o es en otra, pero tenés que comer. Es necesario. Lo necesitas, lo necesito. Y acá viene otro punto que también es importante. Lo vamos a comentar ahora, porque el punto interesante es que Dios nos ha, como decíamos al principio, no nos ha dejado solos. No ha querido que seamos ermitaños. Nos ha incluido dentro de la familia de Dios. Mira este texto. Es un poco largo, pero mira. Pablo le dice a los efesios que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No eran israelitas los efesios, no, eran Cristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto está buenísimo, pero no lo podemos desarrollar, no hay tiempo. Y mediante la cruz, dice un poco más adelante, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, o sea, los gentiles, los no judíos que estaban lejos, y a los judíos que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho. Nos ha incluido en una familia. Una familia nueva. Ustedes saben que todas las familias tienen su historia, ¿no? Todas las familias tienen cosas buenas y todas las familias tienen cosas que a lo mejor preferiríamos olvidar. En todas las familias hay relaciones que son filiales y que parecen que son indestructibles y son maravillosas y son hermosas, y hay otras que hay que remarla en dulce de leche y reposter. Pero dice el Señor que dice Pablo que hemos sido hechos miembros de la familia de Dios. Acá viene un punto que es importantísimo. Más de uno te dice, bueno, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de careto, está lleno de hipócrita, uno dice una cosa, pero después hace otra. Es así, es la vida. Obvio que no es lo ideal, obvio que queremos que sea distinto, pero es así. Tristemente es así. No venimos a la iglesia porque somos buenos, venimos porque somos malos. Ahí está el punto. No es que somos buenos, somos malos, por eso necesitamos congregarnos. No venimos para demostrar nada a nadie. O no deberíamos hacerlo al menos. Y bueno, es así, es familia espiritual. Es la familia que Dios nos ha dado, como decíamos, y en todas las familias hay de las relaciones buenas y de las relaciones de las otras. Sí, es una relación filial, espiritual, es más fuerte que la consanguinidad, es más fuerte que la relación sanguínea, la relación espiritual. Es cierto, a veces nos pasa que pareciera que fuera distinto. A veces nos pasa bueno, vos decís, bueno, Señor, vos moriste por él en la cruz, ¿no querés llevártelo ya? La verdad que vendría bien, ¿no? Si vos no te lo querés llevar, yo te lo mando, no te hagas problema. A veces nos pasa. Son cosas que nos suceden. Que nos da ganas de despachar a alguno, ¿no? Vieron como acá en el sanatorio, en una época del sanatorio de Rivadavia, que le decían camino al cielo.
Vieron que sí, si el Señor te llamaba, vos te tenías que ir, y si no te llamaba, te mandaban ellos. Bueno, más o menos así. A veces nosotros queremos hacer algo parecido. Pero bueno, el punto es que nuestra relación con el Señor es estrecha y es filial. Mira, pues todos ustedes, dice el apóstol Pablo en Gálatas, escribiendo Gálatas capítulo 3, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Fíjate cuál es la relación que tenemos con Dios. Y el Padre es el mismo. Fíjate lo que pasó en un momento puntual y específico de la vida del Señor Jesús, cuando dice que mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Claro, María y los hermanos en la carne que él tenía. Los hijos de María y José, que tuvieron hijos después del nacimiento de Jesús. Su madre y sus hermanos estaban ahí afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vale decir, la relación familiar sanguínea, si se quiere, de haber compartido la misma madre, y si bien el Señor sabemos que tuvo un nacimiento muy especial, y no vamos a entrar en eso, pero esa relación de cosanguinidad no es tan fuerte como la relación y el vínculo. Fíjate lo que dice ustedes, miren, fíjense, ellos son mi madre y mi hermana, son todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre primeramente? Que conozcamos a Cristo. ¿Se entiende a dónde vamos? Mira, fíjate, respecto de la familia de Dios, lo que Dios ha deseado y ha establecido y lo que quiere es que justamente los creyentes en comunidad puedan disfrutar de lo que se llama la comunión. A algunos le gusta poner palabras en otros idiomas, a todo dicen la koinonía. La koinonía era un tipo de relación, esto quiere decir comunión, ¿no? Es la expresión original. Pero era una expresión que se usaba para hablar de las relaciones más cercanas. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo usó para hablar del vínculo que existe, y debería existir al menos, entre los hijos de Dios. Fíjate en el libro de Hechos, en el primer tiempo de la iglesia, fíjate cuál es el énfasis principal que se hace cuando se relata que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la común unión, lo podemos decir en castellano, ¿no? En la común unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, y la repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Fíjate cómo a partir de un derecho, de un suceso puntual, de un evento específico que fue la venida del Espíritu Santo, la predicación de Pedro, el hecho de que 3.000 personas se convirtieran en ese mismo día y fueran bautizadas en ese mismo momento. Fíjate que a partir de ahí, el corolario fue esto. Había temor, pero el énfasis estaba en la comunión. Algunos dicen que llegaban a venderlo todo. Fíjense. No todos, porque algunos todavía mantenían sus propiedades para que los creyentes se pudieran reunir ahí. Y lo vendían todo, y tenían todo en común, y nadie tenía necesidad de nada. Fíjate cuán grande es el grado de interrelación que existe entre aquellos que comparten su fe. Mira, en el libro de Primera Juan, la primera carta que el apóstol Juan escribe, él habla del testimonio que daba del Señor Jesús, ¿no? Y Primera Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz,
como en esta luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjate cuánto énfasis que hace la Biblia en la comunión. Cuánto énfasis. Cuán crítico es el tema. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya nos va quedando menos, no se asusten. Mira, otro texto que a veces se pone énfasis en la parte final y nos olvidamos de todo lo que lo antecede, pero es un texto que a mí me encanta. En Hebreos capítulo 10, a veces le prestamos atención mucho al versículo 25, cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, mirá cómo viene la mano, mirá. El libro de Hebreos es un libro que no es tan sencillo, no es tan fácil, pero que nos enseña un montón de cosas que son importantísimas, son críticas. Bueno, toda esta parte está escrita para hebreos, ¿no? Para judíos, que conocían muy bien lo que era su ley, sus ordenanzas, sus liturgias, y cómo Cristo vino justamente a cumplir con todo lo que estaba anunciado en la antigüedad. Esa es un poco la idea del libro de Hebreos y responde a la pregunta de quién era Jesús. Para personas que estaban siendo muy perseguidas y estaban sufriendo mucho por causa del evangelio. Claro, porque los cristianos, aparentemente para los judíos ortodoxos, los judíos, decían, no, estos vienen a hacer algún desastre, nosotros venimos a defender lo que creemos desde hace tantos años, no puede ser que venga este Jesús y nos quiera cambiar todo. No, no era que quería cambiar todo, era que estaba cumpliendo todo lo que se anunciaba. ¿Sí? Y bueno, la carta es muy detallista en muchos puntos, algunos detalles hasta no llegamos a comprenderlo bien, porque no somos de trasfondo judío justamente, pero el punto es que después de todo el desarrollo que hace el escritor, y lo va explicando con lujo de detalles, llega a la conclusión de que tenemos justamente un mejor sacerdote, que tenemos mejores promesas, que tenemos un mejor santuario, que no es el santuario que tenían los hebreos con el tabernáculo, con el templo, es un santuario celestial, un montón de cosas y dice. Llega a la conclusión, esta es la conclusión a la que llega, más o menos después de todo el desarrollo que hizo. Mira, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, era un lugar que era totalmente inaccesible para los hebreos, dice, tenemos libertad ahora por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, todos temas que habló y que dio muchos detalles anteriormente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Acerquémonos. Acerquémonos. No que seamos monos. ¿Sí? Es que es conjunto. ¿Sí? Acerquémonos. Plural, conjunto. Primera persona del plural. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que Dios pide al final? Primera condición, sinceridad de corazón, hermano. No hay otra. Ser sincero. El corazón es sincero. No podemos acercarnos careteando nada. Corazón sincero. Certidumbre de fe. Al menos como una semillita de mostaza, pero para que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se quiera acercar es necesario que se acerque. Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, va a decir un poquito después del mismo autor. Sinceridad, fe o certidumbre de fe. Pureza en nuestros pensamientos. Purificar los corazones de mala conciencia. Y a consecuencia de todo eso, cuando hay sinceridad de corazón, cuando hay certidumbre de fe y de confianza en Cristo, cuando hay un pensamiento que se va purificando, sí también lavado de los cuerpos con agua pura, sí hay una pureza exterior que también se demuestra, pero no es al revés. Y esto a veces nos cuesta entenderlo, nos ha costado a los seres humanos por siglos y siglos entender que la cosa no es exterior, no es de afuera para adentro, sino es de adentro para afuera. No hay vuelta atrás, de adentro para afuera. Así transforma Dios, así cambia. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí está el punto. Y la expresión unos a otros es crítica, es vital. Ahora lo vamos a mirar ahora en una tablita que tenemos ahí. Es crítica y es vital. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, considerémonos unos a otros. Y claro,
Es imperioso que los creyentes, los fieles, se consideren unos a otros, que nos ayudemos, dice el apóstol escribiendo a los Gálatas, ¿no? Que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si son de la fe, mejor. Si no lo son, también hay que ayudar. No es que, bueno, no, nos vamos a ayudar entre nosotros y el resto que se pudra. No, para nada. Pero sí, dicen mayormente los de la familia de la fe. Son los que tienen que tener prioridad. ¿Se entiende? Y luego sí dice, cuando nos estimulamos, nos consideramos al amor, a las buenas obras, a las cosas que el Señor ha preparado de antemano, dice Efesios 2, para que hagamos. Entonces sí, no, muchachos, no dejen de colgarse. ¿Cómo? Paremos un poco la mano. Necesitamos, como el carboncito. El carboncito tiene que estar con otros carboncitos, no tiene otra. Si no se apaga. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta expresión de unos a otros está excelente. La vas a encontrar en la Biblia un montón de veces. Mira, acá hay un pequeño resumen, no vas a ver nada seguramente porque la letra está muy chiquita, pero lo tuve que poner en letra chiquita porque si no, no entra, y si no tenía que poner 4 o 5 diapositivas. Entonces lo pusimos, y te lo voy a leer, mirá. Y ahí están todos los textos que hacen referencia a cada uno. Dice, la Biblia habla de amarnos los unos a los otros, y por lo menos hay 7 textos. Imagínense que nos ponemos a leer todo esto, no terminamos más, y ahí sí me van a sacar a tomatazo. Pero fíjate, habla de amarnos los unos a los otros, de recibirse los unos a los otros, de amonestarse los unos a los otros, de saludarse los unos a los otros, de servirse por amor, soportarse, alentarse, exhortarse, hospedarse sin murmuraciones, ser benignos, perdonarse, seguir siempre lo bueno, sométanse unos a otros en el temor del Señor, dice Pablo escribiendo a los Efesios, enseñarse, animarse, edificarse, y ya no me da los ojos, perdón, estimularse al amor y a las buenas obras, compensarse las ofensas, orar los unos por los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, mantenerse sumisos en humildad, tener comunión unos con otros. Todo eso. Después, si querés, nos ponemos a estudiar cada uno y no terminamos. Pero decime si no son herramientas para la vida, porque después tenemos que salir. Y después tenemos que ir a ganarnos el mango. Y ganarse el mango, cualquiera lo puede saber que no es fácil, que hay que renegar, que hay que encontrarse con infinidad de situaciones, que está lleno de vivos, está lleno de gente que va a querer hacernos alguna mala pasada y que de alguna manera lo que tanto sacrificio nos costó lo podemos perder en poco tiempo. Ese tipo de cosas van a pasar. Bueno, necesitamos los unos a los otros fortalecernos para enfrentar las circunstancias de la vida, las circunstancias de tu familia, las circunstancias de tu laburo, miles y miles, mil y un circunstancias que podemos llegar a tener que enfrentar. Cerramos acá y cerramos también la serie. El Señor creo que nos ha hablado de corazón sobre la necesidad que tenemos de buscarle a Él en su palabra, de entenderlo. Pero de que podamos llegar al punto en que su palabra haga morada en nosotros y nos lleve a tomar decisiones y a tomar acciones que tengan que ver con el modo de vida, con el estilo de vida que Cristo preparó para nosotros de antemano. Que podamos orar y que podamos tener una vida de oración derramada, con el corazón puesto en las manos del Señor y tener tiempos de oración que puedan disfrutarse, que se puedan aprovechar, que nos permitan recargar las pilas y pensarlo en los términos que Dios ha querido pensar, que es el término de intimidad, de tener relación personal con Él. Y también considerarnos los unos a los otros, al amor, a las buenas obras, en comunidad, disfrutando juntos de lo que el Señor ha preparado. En el medio habrá un montón de situaciones, en el medio habrá un montón de cosas. Pero el Señor igualmente tiene el objetivo claro y la idea que el Señor tiene para nosotros es que nosotros sigamos ese objetivo que Él tiene para nosotros. Amén. Mira, cerramos con esto. Frase del amigo de Pedro, de John Stott. La comunión cristiana no es una opción, es parte esencial de la vida en Cristo. Somos llamados a vivir juntos como familias de Dios. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este momento, por este tiempo que hemos podido compartir alrededor de tu palabra, meditando y considerando todo lo que tenés para decirnos.
Gracias, Señor, te damos por tu bendición, por tu cuidado, porque, Señor, no nos has dejado solos el día que nos salvaste, sino que también nos has incluido en un proyecto muchísimo más grande, que es el proyecto de ser familia tuya. Gracias por mis hermanos, porque de alguna u otra manera, Señor, todos somos hijos del mismo Padre, todos somos tus hijos. Y, Señor, gracias porque en esta relación filial y espiritual que nos podemos unir, Señor, tenemos el privilegio de disfrutar de tu amor. Y cuán bien, Señor, nos hace disfrutar de tu amor a través del amor de los hermanos. Señor, te damos muchas gracias, una vez más, por tu palabra, por todo lo que vos nos mostrás, por tu poder, por tu misericordia. Y nos queremos poner en tus manos para rogar tu bendición en todo lo que hagamos en esta semana. Señor, te damos muchas gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a todos por su presencia, por su atención. Nos vemos el miércoles, reunión de oración. Y el domingo recuerden que tenemos la reunión a la mañana, a las 10 de la mañana la cena, a las 11 de la siguiente.